Mi nombre es Patrick Hollenstein. Empecé estudiando ciencias políticas en Suiza. Me pasé acá al Ecuador y lo primero que hice es una maestría en Flaxo, bueno, también de ciencias políticas. Y luego el doctorado lo hice en la Universidad Andina Simón Bolívar en estudios latinoamericanos. El conjunto de proyectos de investigación podríamos describir como un viaje desde el campo hacia la ciudad, desde la problemática de la producción de alimentos hacia el consumo de alimentos. Empecé como asistente de investigación hace más de 15 años en un proyecto cuyo objetivo era estudiar por qué ciertos territorios rurales crecen con inclusión social, cuando, digamos, la gran mayoría de los territorios rurales están estancados económicamente y si es que crecen con, digamos, procesos excluyentes. Entonces, algunos de esos territorios ganadores, como los llamaron, que crecen con inclusión social, se encontraban aquí en Ecuador y los estudiamos. Y ahí me dediqué a estudiar los procesos de producción agrícola, de diversificación económica rural. Estuvimos haciendo una investigación en el mercado mayorista de Ambato y desde ese momento me interesé muchísimo por la cadena agroalimentaria, ¿no? Cómo en esos mercados se recogen, se concentran los alimentos y cómo luego se comercializan hacia las ciudades y cómo luego en las ciudades se consumen los alimentos. Evidentemente no solamente los alimentos frescos, sino también los alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, en las últimas investigaciones estamos estudiando esta problemática, la del consumo, ¿no? De cómo, digamos, está mayor o menormente presente la producción campesina, de la agricultura familiar campesina, y cómo esta producción se encuentra en un entorno cada vez más competitivo por la expansión de la oferta de alimentos procesados, ultraprocesados y, digamos, algunos actores económicos y comerciales que fomentan y promocionan el consumo de este tipo de alimentos. ¿En qué ciencia no es importante hacer investigación? Creo que no hay ninguna ciencia que no se haya construido con base a la propia investigación. La docencia, más bien, es algo más reciente, se podría decir. Entonces, la investigación es la herramienta principal para crear conocimiento nuevo, validar conocimiento ya adquirido, mejorar las teorías de por qué pasan los fenómenos que nos están, digamos, marcando la vida. Así que la investigación está en el propio seno de las ciencias, no solamente de la económica. Preocuparse de los fenómenos económicos reales, los que nos rodean, digamos, cotidianamente. Por supuesto que se puede estudiar la economía nacional o la economía internacional y los flujos de comercio, etc. Pero, digamos, la ciudad está repleta de fenómenos económicos que no han sido estudiados suficientemente. La informalidad o las estrategias de supervivencia de los y las hombres y mujeres de Quito, por ejemplo, de cualquier otra ciudad del Ecuador o de América Latina. ¿Cómo sobreviven? ¿Cuáles son estas estrategias que les hace, digamos, superar los problemas que tienen? ¿Cuáles son las racionalidades económicas que existen? No existe solamente la racionalidad empresarial, ¿no? Sino existen varias racionalidades económicas. Entonces, lo que recomendaría yo es estudiar el proceso económico, los fenómenos económicos, las decisiones económicas que nosotros hacemos en un contexto social y cultural y político muchísimo más amplio y, digamos, enfocarnos en aquellos
fenómenos, como ya dije, la informalidad, pero no solamente a través de las estadísticas, quiero enfatizar eso, sino desde la perspectiva de los actores económicos como tal. Ahí hay muchísimo trabajo que hacer porque nos reta ese trabajo, nos reta ir más allá de los modelos matemáticos formales que se suelen aplicar en el análisis económico. La categoría principal que está en algunas de mis investigaciones, que es digamos, del mercado, es uno de los fenómenos que yo creo que la ciencia económica se ha ido empobreciendo enormemente para estudiar al mercado. Y no me refiero solamente al principio de oferta y de demanda, sino a los mercados físicos, a los mercados realmente existentes. Hago un ejemplo, los mercados municipales, ¿ya? Si nos vamos simplemente con las herramientas matemáticas formales a estudiar el mercado municipal, tal como posiblemente lo harían muchos economistas, se enfocarían en cuestiones como el precio, ¿no? Oferta y demanda. Lo que muchas veces se olvida es que el precio es primero una relación social y segundo es el resultado último de toda una construcción histórica, social, política, cultural de un proceso económico. Los actores digamos que determinan el precio son históricamente constituidos, sin explicar la existencia de las comerciantes municipales, digamos, las comerciantes en los mercados municipales. Muy poco podemos entender del precio que se está ofreciendo o determinando en estos mercados municipales. Entonces, lo que está pasando es que el mercado no es solamente un principio para determinar el precio o la oferta y la demanda, sino es muchísimo más. Y ahí yo creo que las ciencias políticas y la sociología económica, por ejemplo, tienen muchísimo que aportar para entender de manera más holística, histórica, qué es lo que está pasando en estos mercados físicos y, por tanto, en nuestros patrones de abastecimiento de alimentos. Entonces hay mucha tela por cortar ahí.